Pero sos un hereje. ¿Por qué decís que Dios no nos salva? ¿Qué te tenés que andar metiendo en esos temas? Eso no es nada ahora cuando se enteren lo que voy a decir. ¿Y qué vas a decir? Les agradezco la cantidad de comentarios que me han hecho tanto a favor como en contra, no importa, porque la intención de este espacio y lo que yo quiero transmitir con mucho amor y con mucha honestidad y verdad es generar justamente un espacio de repercusión, de movilidad interna, de cuestionamientos, de mensajes y palabras que no siempre van a caer bien, que para algunos les va a sonar muy movilizador, muy chocante, hasta violento, y para otros les va a venir bien, les va a hacer bien, va a ser algo liberador, algo que encuentra sintonía con lo que están pensando, con lo que creo. Y todos los comentarios, mientras haya respeto, son bienvenidos. Para mí es un placer poder tocar el corazón, porque es la experiencia de Dios a mí me ha transformado la vida, me ha tocado el corazón y es lo que quiero compartir con cada uno de ustedes. Algunos se han enojado, me han criticado porque puse la palabra ex sacerdote en el título. Sobre eso le quiero compartir algo bastante personal e íntimo. A mí me ha costado bastante unificar mi antigua vida religiosa sacerdotal con la vida actual. No ha sido fácil, no es fácil, aunque parezca que uno pega una patada al tablero y todo vuelve a empezar. No, es muy difícil acomodar, digamos, ambos lados. Entonces, poder expresar lo que pienso, siento y creo y en la evolución de mi propia fe y de la conciencia de lo que veo. Para mí el hablar también de mi experiencia como ex sacerdote es muy importante, porque siempre fue algo como que lo tenía que esconder, a veces como que me daba hasta cierta culpa decir, no, yo fui cura. Entonces para mí es un proceso de reconciliación, no tengo que ocultar, digamos, mi pasado como si fuera un ex convicto. Y el ex convicto tampoco tiene por qué ocultar su pasado. Y de ese punto siento que me da cierta autoridad el poder hablar de temas espirituales, cristianos o no, porque mi intención es hablar de muchos temas de la espiritualidad humana que no se determinan a una sola religión o creencia, pero siento que esto me da un poco de autoridad para decir lo que estoy diciendo no lo saco de cualquier lado. Te guste o no te guste lo que yo tengo para decir de Dios, tiene el peso y la autoridad de haberlo dicho desde una forma de vida muy concreta que es haber sido sacerdote. Podés estar o no estar de acuerdo, empatizar o no empatizar, adherir o rechazar. Pero no me podés quitar, digamos, la autoridad que significa el decirlo desde este lugar. Yo no estoy enojado con la institución, con la iglesia, al contrario, estoy agradecido, pero también tengo la libertad y la necesidad de poder compartir esto, porque me nace, me brota del corazón. Porque el amor tiene que ver con entregarse, con sacar afuera gratuitamente lo que uno tiene para decir. Siguiendo con este tema, creo que la manera que tiene de salvar, si querés, Dios, aunque a mí personalmente la palabra salvar no me gusta, pero no importa, es sanando, acompañando desde dentro. No desde afuera como un Dios todopoderoso, como si estuviera muy lejos, muy alejado de la realidad cotidiana de los seres humanos. Hablábamos que la palabra salvar en arameo no existe y sigo sosteniendo eso. Lo que sí existe es la palabra sanar. Ustedes me van a decir, pero en el Evangelio y en la Biblia aparece un montón de veces la palabra Dios vino a salvar o Jesús es el Salvador, etcétera, etcétera. Claro, exacto, eso es verdad. Porque los evangelios están escritos en griego, no en arameo. Por lo tanto, lo que yo intenté decir es que cuando aparece la palabra salvación, ya hay una interpretación en el lenguaje griego, que viene cargado de una cultura, de una filosofía, etc. Lo que intentaba decir es que tal vez la palabra que más se ajuste a esa experiencia de Jesús no es la salvación, sino la sanación. Cuando estudias la vida de Jesús, incluso por fuera del Evangelio, porque para hacer teología hay que estudiar la vida de Jesús por fuera del Evangelio, no solo desde el Evangelio o desde la Biblia, porque eso es fundamentalismo. Fundamentar la teología, la experiencia de Dios solo desde el Evangelio es fundamentalismo. Para dialogar con otras culturas, religiones y otras creencias o gente que no cree, necesitamos estudiar la historia y documentos externos que no solamente son bíblicos. Cuando estudiamos la persona histórica de Jesús y estudiamos el movimiento de Jesús como un movimiento histórico por fuera incluso de los evangelios, descubrimos que su espiritualidad y su forma de traducir el mensaje de Dios tenía que ver con la sanación. Jesús iba por el mundo sanando, expulsando a los demonios, o sea, era una persona, una praxis, una práctica muy concreta que estaba vinculada siempre con la sanación y con el bienestar de las personas. Por eso molestaba tanto la figura de Jesús, sobre todo las autoridades eclesiásticas del momento, porque era una persona que no solo hablaba de algo diferente, de un Dios justamente misericordioso, cercano, de una experiencia de un Dios que iba de adentro hacia afuera y no de afuera hacia adentro, sino que además a esto lo acompañaba con obras concretas de sanación y de liberación.
Por ejemplo, uno de los documentos externos que confirman que la vida de Jesús estaba relacionada con la sanación es de Plinio el Breve, que era un judío, un historiador judío medio romanizado, que nos cuenta que había un tal Jesús de Nazaret que era un sanador que tenía discípulos y que había sido condenado injustamente en la cruz. Después que se haya reinterpretado y hecho toda una teología después de 2000 años, imagínate, sobre la misión de Jesús, si querés, ahí podemos agregarle un montón de otros títulos, pero el título quizás más original y más cercano a la experiencia del Jesús histórico, se dice, tiene que ver con una persona que se dedicaba a sanar. Además de todo esto lo que estoy diciendo, la idea de un Dios salvador, como hablábamos en el primer video, implica otra cosa. Si yo necesito un salvador, ¿qué implica eso? ¿Qué significa, Nadie? Que estoy perdida, ¿Y qué más? que necesito ser rescatada. La idea de un Dios salvador tiene como una implicancia de fondo antropológica de que Dios nos viene a rescatar de algo, porque consideramos que estamos perdidos. Pero en la palabra dice, Dios envió a su único hijo para salvarnos. Pero acordate lo que dije hace un rato. Textos griegos escritos en una cultura griega, con un lenguaje griego, con una filosofía griega, un pensamiento griego, neoplatónico. Y escrito al menos unos 50 años después de la muerte, si querés, y resurrección de Jesús, con toda una carga ya teológica e interpretativa. El mensaje original de Jesús y la forma de vida original de Jesús ha sido muchas veces interpretada, traducida, reinterpretada, y muchas veces en esa reinterpretación y retraducción se perdió un montonazo de lo original, de lo propio de Jesús, que es lo que, si querés, la teología busca rescatar, entre otras cosas. Nosotros tenemos como 3 panoramas de Jesús. El Jesús histórico, el original, que vivió en un tiempo concreto, en un año concreto y específico. El Jesús de los evangelios, interpretado en una segunda instancia por los evangelios, en un idioma que no era el de Jesús, en una cultura que no era la de Jesús. Y una tercera interpretación que es la que hace, si querés, la Iglesia a través de los concilios, de la catequesis, de la tradición. Por lo tanto, son oleadas de reinterpretación que con el tiempo se pueden ir deformando o desfigurando. No digo que toda la interpretación que está en los evangelios y en la iglesia sobre Jesús sean erróneas. Simplemente digo que con el tiempo y con la falta muchas veces de formación se puede ir deformando ese mensaje original. Y llegamos a la idea final de este video, que posiblemente habrá debate y todo lo que vos quieras, que es la idea de un Dios salvador tiene implícita de fondo la idea de un ser humano pecador. Es decir, Dios nos salva ¿de qué? Del pecado. Es muy distinto decir el ser humano está enfermo y necesita ser sanado a decir el ser humano es un pecador y necesita ser salvado. Son dos corrientes teológicas muy diferentes, que en algún punto se deben conectar, pero ahora por lo menos estamos hablando de la diferencia. Y entramos en una nueva etapa de discusión. ¿Qué es el pecado? ¿Existe el pecado? Eso lo dejaremos para el próximo video porque es un tema espectacular del cual me voy a hacer cargo y lo vamos a desarrollar. Lo que quiero dejar en claro acá es que la idea de un Dios salvador tiene implícita la idea de un ser humano pecador que necesita ser salvado de la miseria del pecado en la que se encuentra. En cambio, la idea de un ser humano que se encuentra enfermo, partido, fragmentado, es muy lindo pensar en la imagen de un Dios que viene no a rescatar, no a salvar, sino a sanar, a nutrir, a recomponer, a integrar, a unificar a ese ser humano actual que se encuentra dividido, estresado, enfermo, decaído, etc. Eso me parece que tiene otro tipo de resonancias incluso mucho más actuales y que sirven al ser humano concreto de hoy, independientemente de su religión o de sus creencias. Espero y escucho tus comentarios para seguir ampliando nuestro contenido y generar comunidad. Muchas gracias y nos vemos en la próxima.